Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Sí. Bueno, ¿qué tal están? Sí. Buenas. ¿Qué tal han estado? Sí. Todo bien. Ok. Bueno, el día de hoy recuerden que tienen una prueba, ¿verdad? Entonces, pueden acceder a ella en cualquier lapso del día. También de lo que es la segunda unidad y, em, y vamos a continuar el día, bueno, en la última clase nos quedamos por, veamos, nos quedamos viendo lo que era la distribución binomial. Entonces vamos a continuar con ello y me permiten por aquí, es que vamos a ver, creo que están viendo el documento. Bueno, creo que les iba a compartir otro. Permítame. A ver. Permítame, es que... vamos a ver. Ahora sí. Permítame ver. No me sale el documento que les quiero compartir. Hoy lo que vamos a realizar es un ejercicio. Más que todo, vamos a hacer un ejercicio primero de distribución binomial y, y después vamos a, veamos, es que mi Zoom estaba un poco raro, pero no me permite compartir un archivo que tengo por aquí. Vamos a ver. Permítame, muchachos. Aquí. Ok. Entonces, estamos viendo lo que era distribución binomial. En la distribución binomial, pues veíamos toda la teoría bueno, la última clase, veíamos toda la teoría, decíamos de que partíamos de un experimento Bernoulli, luego cómo se convertía en un experimento binomial y vimos la utilización de las tablas y también cómo realizarlo en Excel. Entonces vamos, por decirlo así, hacer un ejercicio más para después entrar a lo que es la distribución normal. Entonces, en este ejercicio dice que en alguna región del Mar Caribe la probabilidad de que un paciente sospechoso en realidad haya contraído la enfermedad de chikungunya, dice, es de 0.2. Si se analizan consecutivamente 12 casos, dice, sospechosos, y se suponen las pruebas independientes, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 casos sean confirmados con esa enfermedad? Que al menos 7, dice, casos sean confirmados con la enfermedad y entre 3 y 6 casos inclusive sean confirmados con esa enfermedad. Y me piden aquí que encuentre el número esperado de casos que no contrajeron la enfermedad. Entonces, lo primero siempre en esta clase de ejercicio, ustedes deben de saber que es una distribución binomial. Lo primero siempre es definirse la variable, nuestra variable. Entonces, ¿qué es la variable binomial, verdad? ¿Qué va a contar esta variable? Entonces, recuerden que esta variable va en función del éxito que ustedes tienen. Entonces aquí el éxito sería que contraiga la enfermedad, ¿verdad? Porque se fijan aquí en las probabilidades, nos piden que sean confirmados con la enfermedad, es decir, que contraigan la enfermedad, excepto en este caso de que nos piden que no contraiga la enfermedad. Entonces aquí deberemos de cambiar el éxito, ¿verdad? En este inciso D. Entonces aquí yo voy a poner como Y primero digamos, al menos hasta el inciso C de A, B y C, Y se va a definir como el número de personas que contraen la enfermedad, que contraen la enfermedad. Número de personas que contraen la enfermedad. Bueno,
Le pueden poner ahí la enfermedad del chikungunya, ¿verdad? Pero de ahí, número de personas que contraen la enfermedad. Luego, vamos a colocar quién es N y quién es P. Eso es lo fundamental que ustedes deben de poner aquí, ¿verdad? Quién es el valor de N y cuánto es el valor de P. Entonces, veamos, ay, perdón, por aquí. Veamos, ¿quién sería N para nosotros aquí? Si ustedes me lo dicen por ahí. ¿Quién Los sería? 12 casos, Los 12, ¿verdad? Muy bien. N 12. ¿Y P cuánto sería? 0.2. Sí, aquí ya nos lo dan, ¿verdad? 0.2. Aquí ustedes deben de saberlo identificar. Quizás aquí, en vez de darles el éxito, les den el fracaso, ¿verdad? Pueda de que aquí, en vez de decirles de que contraigan la enfermedad, les ponen la probabilidad de que no contraigan la enfermedad, ¿verdad? Entonces, y aquí les piden, o las probabilidades estén en base a que contraigan la enfermedad. Entonces, deben de fijarse bien qué es lo que le están dando aquí en el encabezado, ¿verdad? Porque muchos ejercicios en el examen tienen esa pequeña como trampita, le podrían decir, pero es para que ustedes sepan bien analizar en sí cuál es la probabilidad de éxito y cuál sería la probabilidad de fracaso. Entonces aquí en este caso, como ya sabemos que P es de 0.2, entonces Q es su complemento que es 0.8, ¿verdad? Sabemos que P y Q son complementarios. Entonces, solamente eso es lo que yo necesito saber. Yo puedo poner aquí que Y se distribuye binomial con parámetros N y P, que son los parámetros que definen a esta distribución. Por acá, vamos a ver si por aquí tengo este símbolo, se distribuye. Creo que no lo voy a encontrar fácilmente. Lo vamos a dejar así, pero sabemos de que Y se distribuye binomial con parámetros NP. Siempre deben hacer esto primero ustedes antes de encontrar todas las probabilidades, saber bien cómo está definida su variable, quién es N y quién es P. Eso es lo fundamental. Luego ya los demás, cada uno de ellos los vamos resolviendo ya de forma más sencilla. Digamos aquí en el inciso A me piden la probabilidad de que exactamente 3 casos sean confirmados con esa enfermedad. Entonces, que Y sea igual a 3. Es lo que me están pidiendo, que Y sea igual a 3. Entonces, hay distintas formas de obtenerlo, ¿verdad? Uno es utilizando la fórmula o la ecuación de la binomial, ¿verdad? Que sería que A de N combinación de Y, P a la Y, Q a la N menos Y, ¿verdad? Se puede utilizar esa o se puede utilizar la tabla también, ¿verdad? Con las probabilidades acumuladas. Como es una exacta, una pueden utilizar la fórmula y otra pueden utilizar las tablas con la probabilidad acumulada y otras lo pueden hacer en Excel, ¿verdad? Así como les había enseñado anteriormente. No sé si, no sé si veamos si ustedes por ahí me dan cuál sería esta probabilidad. Bueno, les puedo poner las tablas aquí y verlo con las tablas. También lo pueden hacer en Excel o también lo pueden hacer con las aplicaciones del celular que les mencionaba, ¿verdad? Con aplicaciones del celular. Entonces, por aquí, si lo hacemos con probabilidades acumuladas, una es hacerlo en Excel. Ustedes lo pueden comprobar si quieren en el Excel, ¿verdad? Y es bien fácil en el Excel porque ustedes ya tienen ya ver si le ponen verdadero o falso a la distribución acumulada. Entonces, ahí es bien sencillo. Entonces, aquí sería la probabilidad de que Y sea menor o igual que 3 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2. Esto es si lo hacen con las tablas. Esto es si lo hacen con las tablas y no lo hacen con el Excel. Lleva un poquitito más de procedimiento, pero se los voy a colocar así. Entonces, si quieren hacer una exacta con las acumuladas, sería hacerlo de esta forma. Les digo que tienen distintas formas de hacerlo. O también pueden sustituir en la ecuación, ¿verdad? Sería 12 combinación de 2. Vemos, sería 12 combinación de 2, B de 3, perdón, 12 combinación de 3, P que sería 0.2 a la 3 por Q a la 12 menos 3, que sería a la 9, ¿verdad? Entonces también lo podrían hacer así. Veamos, aquí no puedo, es que estoy utilizando el Zoom de forma un tanto diferente y no puedo escribirles, pero sé que ustedes creo que me están entendiendo o no sé si no me están comprendiendo. Vamos a ver.
Yo utilicé la aplicación y me dio Sí. 0.2362. Ajá, 0.2362, veamos. No sé si alguien lo hizo por ahí en Excel y y le dio lo mismo. Veamos a ver. Me da aquí 0.2362, me dice, ¿verdad? Ujú. Es bien Sí. fácil con las aplicaciones. Lo pueden comprobar ustedes en Excel. Ahorita, muchachos, no se los puedo hacer en Excel y mil disculpas, pero es que tengo mi computadora en otro, no la tengo en Windows, entonces no tengo el Excel aquí disponible, por eso no se los hago aquí en Excel. Entonces, lo tengo en Linux. Entonces, disculpas ahí si no los puedo hacer en el Excel, pero sé que ustedes, bueno, yo ya se los había mostrado anteriormente. Y lo pueden comprobar esto también en el Excel y también lo pueden comprobar con las tablas. Si se fijan, por aquí creo que tengo las tablas. Veamos, las tablas de la distribución binomial. Por aquí las tengo y se las puedo compartir también. Recuerden que tienen varias opciones de cómo pueden encontrar estas, digamos, veamos por aquí, tabla binomial, aquí están. Y tienen varias opciones. Ustedes pueden utilizar la tabla si gustan, ¿verdad? Recuerden que aquí se van con el n y nuestro n es de 12. Nuestro n es de 12 por acá. Me ubico en punto 20, que es la probabilidad de éxito, y estaba sacando la acumulada hasta 3, que sería este punto 7946, y le resto la acumulada hasta 2, que sería punto 5583. Si ustedes pueden hacer esa resta, les va a dar exactamente lo que nos dijo el compañero, ¿verdad? Veamos. Punto 7946 por aquí. Vamos a volver aquí a la otra pantalla. Y disculpen aquí que no me acostumbro bueno, a dar clases en esto que tengo aquí. Veamos. Aquí estás. Y por acá, como les mencionaba, 0.79, vamos a ver, 0.7946 y 0.5583. Menos 0.5583. Esa es una forma en la que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Y ahí les sale directamente eso. Pueden ahí comprobarlo. Luego, ¿cuál sería esta que tengo aquí de que dice al menos 7 casos sean confirmados con la enfermedad? ¿Cómo pondría esta probabilidad aquí? Al menos 7. ¿Qué sería lo que me están pidiendo? 7 o más. Ajá, 7 o más, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí sería Y mayor o igual que 7. Entonces aquí Y mayor o igual que 7, le damos aquí Y mayor o igual que 7, y eso, bueno, lo pueden hacer como les menciono de distintas formas. Podrían utilizar, si utilizan Excel, sería siempre a 1 restarle la probabilidad acumulada anterior. Con las aplicaciones ustedes evitan hacer todo esto, con las aplicaciones les sale directamente, ¿verdad? Ustedes solo ponen la probabilidad de éxito y el n y pueden encontrar cualquier probabilidad. Entonces, pero si lo hacen con las tablas o con Excel, sí tienen que realizar estas, porque estas solo dan probabilidades acumuladas y esta es una probabilidad mayor. Entonces, como es una probabilidad mayor, se tiene que realizar con este procedimiento. Sería 1 menos la probabilidad de que ella sea menor o igual que 6. Entonces, aquí ustedes lo sacan con las tablas. Yo creo que ya les compartí las tablas en el campo si lo quieren hacer con las tablas. Y 1 menos la probabilidad acumulada hasta 6, siempre se van al número 12. Y bueno, donde n es 12 y p de 0.2 y la probabilidad acumulada hasta 0.6 es de 0.9961. Entonces, 1 menos 0.9961. Y el resultado de eso de ahí sería la probabilidad que estamos buscando. ¿Cuál sería ese resultado? Sé que con la aplicación le sale directo. No hay necesidad de hacer este paso, por decirlo así. Resultó en 0.0039. Ajá, 0039. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ya saben, pueden hacerlo con las tablas o así, ¿verdad?
Es bien sencillo hacerlo con aplicación. Creo que por ahí varios estudiantes me enviaron algunas de que lo están haciendo con aplicación y es mejor, ¿verdad? Quizá trabajarlo con aplicación que les compartí la otra vez. Bueno, ahora dice entre 3 y 6 casos inclusive sean confirmados con la enfermedad. Entonces aquí sería la probabilidad de que entre 3 sería 3 menores o iguales, ¿verdad? 3 menores o iguales, vamos a ver, que y menores o iguales que 7, ¿verdad? Ve que 6. Aquí que 6. Entonces, esta probabilidad igual en aplicación lo pueden hacer de una forma súper sencilla, pero si lo hacen con las tablas o con Excel, entonces lo deben hacer así. La probabilidad acumulada del mayor, sería la probabilidad menor o igual a 6, ¿verdad? De que Y sea menor o igual que 6, menos la probabilidad de que Y sea menor o igual, ya no que 3, sino que un valor anterior a él. Un valor anterior a él, que sería la de 2. Entonces, eso tendríamos que hacer si nosotros utilizamos la tabla o utilizamos Excel. Si lo hacen con la aplicación, salen directamente. Usted solo le coloca entre 3 y 6 y salen directamente. Pero aquí debemos hacer esto, ¿verdad? Porque recuerden de que las tablas solo van acumuladas, igual que Excel. Entonces, aquí sería la acumulada hasta 6, que fue la que sacamos aquí, que es 0.9961, menos la acumulada hasta el valor de 2, que ya la habíamos sacado, que era 0.5583. 5583. Y ese sería el resultado. Con la aplicación también lo pueden encontrar de un solo. ¿Cuánto les queda esa resta? A ver. ¿Cuánto nos queda esta resta? ¿O cuánto le da la aplicación directamente? La resta igual a 0.4378. 4378. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esa es la probabilidad, ¿verdad? De que se encuentren entre 3 y 6 personas confirmadas con la enfermedad. Ahora me dice, encuentra el número esperado de casos que no contrajeron la enfermedad. Entonces aquí mi éxito cambia, porque ya me dice las que no contrajeron la enfermedad, por lo tanto yo me debo definir otra variable. Voy a definirme la variable X para este inciso, donde aquí va a ser el número de personas. Siempre esta variable siempre va a contar el número de algo. En este caso va a ser el número de personas que no contrajeron la enfermedad, que no contrajeron la enfermedad. Entonces, eso es lo que me cuenta mi variable X. Entonces, aquí mi N siempre sigue siendo exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el P. El P ya no va a ser 0.2, sino que va a ser 0.8. Cambia el éxito. Y aquí P y aquí Q sería 0.2. Entonces, cambia esto, ¿verdad? Deben de tener bastante cuidado y me piden el número esperado. Entonces, en realidad me están pidiendo el valor esperado de X o la esperanza matemática de X o la media de X. También le podrían de qué poner aquí. Entonces, el valor esperado de X, como es una binomial, yo sé que es N por P. Y si le pidieran varianza, sería N por P por Q, ¿verdad? Entonces, aquí N de 12 por P, que sería 0.8, ¿verdad? Entonces, sería 12 por 0.8. Y ese sería el número esperado de personas que no contraen la enfermedad. Es como la media, ¿verdad? Si le dijeran la media de las personas que no contraen la enfermedad, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto es 12 por 0.8? 9.6. Ajá, 9.6. Lo dejan así, ¿verdad? Así, solamente si les dice de que lo redondeen a un entero, ustedes lo pasan, pero si no, no. Lo pueden dejar así. Entonces, decimos de que el número esperado de personas que no contraen la enfermedad es aproximadamente 9.6, ¿verdad? Y eso es lo de distribución binomial. Ustedes solo deben de saber identificar cuál es el éxito, ¿verdad? ¿Cuál es el éxito? Y eso depende de cómo sean las probabilidades que les están pidiendo. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto.
Ok, no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a entrar ya al último tema, que es el tema de distribución normal. Esta distribución es una de las más importantes en estadística. Bueno, por aquí ustedes tienen otros ejercicios de distribuciones binomiales que por ahí pueden ver, ¿verdad? Entonces, la distribución normal, veamos, es una de las distribuciones más importantes en estadística. De hecho, es una distribución para variables continuas, que son para variables que son continuas. Las que veíamos anteriormente eran para variables discretas, como es la binomial. No solamente esa existe, ¿verdad? Para variables discretas. Hay varias, ¿verdad? Como ser la geométrica, la hipergeométrica, la de Poisson. Existen distintas distribuciones que son para variables discretas, pero el tiempo aquí en la clase pues no nos da para que nosotros las veamos todas. En sí solo son como ejemplos de variables, de las variables que nosotros veíamos. Entonces hay tanto discretas como continuas. Distribuciones continuas, lo que quiere decir es similar al concepto que ustedes tienen, ¿verdad? De una variable continua, como lo veíamos anteriormente. Es una variable que puede tomar valores dentro de cualquier rango, ¿verdad? Dentro de cualquier intervalo. Entonces, y mientras que una discreta solo va tomando valores como puntuales, por decirlo así. Generalmente los relacionamos con valores enteros, así. Y las continuas dentro de cualquier intervalo, podemos decir dentro de los números reales, y las discretas, por decirlo así, como dentro de los números enteros. Entonces, una distribución continua es que puede tomar valores dentro de un intervalo. Entonces, una variable continua dice de que no existe el concepto de función de probabilidad, que era lo que mirábamos anteriormente, la P de X. Recuerdan que era la función de probabilidad. Una tablita, donde en una tablita poníamos los valores que toma nuestra variable y sus respectivas probabilidades, ¿verdad? Y distribución de probabilidad. Pero aquí para variables continuas no existe ese concepto, sino que lo que existe es de función de densidad. De densidad, o para que una función sea una función de densidad, una tiene que ser positiva, dice, las dos cosas fundamentales. Debe ser positiva y el área total bajo la curva, se podría decir, es 1. Entonces, la más conocida es esta distribución normal que le llaman el área total bajo esta curva es exactamente de 1. Entonces, nosotros vamos a encontrar ahora probabilidades no en un valor exacto, sino que vamos a encontrar probabilidades en un intervalo, por decirlo así. La probabilidad, digamos aquí, de A a B. Entonces, y la probabilidad en un punto exacto, digamos, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que X sea exactamente igual al valor de A, va a ser igual a 0. Y eso siempre, siempre, siempre va a ocurrir, lo que no ocurría en la binomial, ¿verdad? Que cuando teníamos una probabilidad exacta, sí podíamos encontrar un valor, ¿verdad? Ya sea ustedes utilizaban la definición de la distribución binomial, o también las tablas o con aplicación, ¿verdad? Pero aquí no, cuando son distribuciones continuas y quieren encontrar un valor exacto, eso siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay un área a la cual encontrarle esa probabilidad, solo es exactamente un valor de A, entonces por lo tanto eso va a ser 0 aquí, ¿verdad? No hay ningún área para encontrar la probabilidad en un punto exacto de una distribución continua. Eso tenganlo bien claro. Solamente va a haber probabilidades ya sea acumuladas, digamos, menores o iguales a un valor, o mayores o iguales a determinado valor, o dentro de un intervalo, pero que conlleve un área específica. Entonces, esa es la diferencia con la distribución binomial. Entonces,
Aquí, digamos, la probabilidad de que X sea menor, digamos, que 5 es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Es exactamente igual. En la binomial no pasaba. X menor que 5 implica que no está incluido el 5, decía usted. Entonces, es lo mismo como que tuviera X menor o igual que 4. Pero sí incluía o no incluía el valor. Y aquí en las distribuciones continuas no influye. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que lo incluya o no lo incluya es 0. Es exactamente esto, porque la probabilidad exacta es igual a 0. Entonces, es lo mismo que yo tenga la probabilidad de que X sea menor que A la probabilidad de X sea menor o igual a A. Entonces, eso solo pasa aquí en las continuas. Y en las discretas, recuerden de que no pasaba eso, sí había diferencia. Una de las más importantes, como les menciono, de las distribuciones continuas es la distribución normal. De hecho, varias o bastantes teorías de lo que es la estadística inferencial se basa en esta distribución, en que nuestra variable se comporte de una forma normal. Entonces dice que si una variable continua X sigue una distribución normal con una media mu y una desviación estándar sigma, si la función de densidad tiene esta forma. Fíjense que es una forma un poco compleja, ¿verdad? La cual nosotros no es que la vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Pero esta es la función de densidad de la distribución normal. Y la variable X aquí toma valores en un rango infinito, desde menos infinito hasta más infinito. Es por eso que es continua, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de la distribución normal. Si uno hace la integral de esto, de menos infinito a más infinito, esto le da 1, ¿verdad? Porque es una función de densidad y el área bajo toda esa curva debe de ser 1. Solamente que aquí ya involucra lo que son integrales, un contenido que es un poco ya más alejado de lo que es aquí la clase. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué variables tienen, por decir así, un comportamiento normal? Yo podría decir, digamos, las calificaciones de las clases, digamos que se comportan de forma normal. ¿Por qué? Porque hay estudiantes, digamos, que están por debajo del promedio, hay estudiantes que están por encima del promedio y hay estudiantes que están así como en medio, ni tan bajos ni tan altos. Entonces, esa variable podríamos decir que realmente tiene una distribución normal. Entonces, así más o menos nosotros interpretamos cuando tiene o no tiene una distribución normal, una de las variables que quizás estemos estudiando. Eso sí debe de ser continua, ¿verdad? Y veamos, tienen algunas propiedades. La distribución normal tiene varias características, por decir así, en sí la curva normal. Entonces, tiene forma de campana, que es lo que les mencionaba, que es la famosa campana de Gauss, en honor a quien la inventó, ¿verdad? Tiene una forma de campana y posee una sola cima, dice, en el centro de la distribución, que es esta que tenemos aquí, el pico más alto, por decirlo así. Este pico más alto o en el pico más alto coincide lo que es la media, la mediana y la moda. Siempre van a ser iguales aquí y van a coincidir en este punto. La curva normal también se dice que es simétrica. Es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Dice de que son dos mitades idénticas, exactamente aquí en donde se separan. Tenemos la misma cantidad de datos hacia este lado y la misma cantidad de datos hacia este lado. Si todo el área bajo la curva es 1 en términos de probabilidad, entonces en términos de porcentaje yo puedo decir que toda esta área es del 100%, lo cual implica que si esto se para exactamente por la mitad, aquí va a haber el 50% de los datos y aquí va a estar el otro 50% de los datos. Yo por aquí puedo tener cualquier media, ¿verdad? Puede que la media aquí sea 20, digamos. Aquí sea 20 y hacia acá van a haber valores menores que 20 y hacia acá van a haber valores mayores que 20. Tómalo como una recta numérica, ¿verdad? Que viene desde menos infinito hasta más infinito. Se dice que es asintótica también al eje horizontal. ¿Qué quiere decir asintótica? Que esta curva aquí nunca va a tocar el eje de las X o este eje que es el horizontal, nunca lo va a tocar, es asintótica.
Y veamos, creo que por ahí tengo estas, ahí están estas, que son exactamente las que les acabo de mencionar. Y en sí lo que tenemos nosotros es como una familia de distribuciones normales. ¿Por qué? Porque vamos a tener una distribución normal distinta para cada media y para cada desviación estándar en sí. Entonces, digamos aquí, como les mencionaba, de que la media fuera 20, vamos a tener valores aquí menores que 20 y valores por acá mayores que 20. No siempre nuestra curva quizás se vea de esta forma. Van a haber algunas curvas que son sesgadas. Quizás la campanita esté más de este lado o el punto más alto quizás esté más del lado derecho o más del lado izquierdo. Entonces, esas curvas así se dicen que son curvas normales, pero sesgadas. Y bueno, esas son algunas de las características que tiene la curva normal, veamos por aquí, vamos a ver, bueno, esto es en términos de la dispersión, digamos. Aquí tienen exactamente la misma dispersión para distintas medias, por decirlo así. Pero, como les mencionaba, que vamos a tener como una familia de distribuciones normales. Van a ver para cada media y para cada desviación estándar, va a haber una familia o va a haber una distribución normal distinta. Pero de todas ellas solamente nos interesa una, que es la que más nos interesa, por decirlo así. Es una que se le llama distribución normal estándar. ¿Cuál es la característica de esta distribución normal estándar? La característica es que tiene la media igual a 0. Esta media de aquí es 0 y la desviación estándar es de 1 o la varianza es de 1. Entonces, esta es la distribución normal estándar y es sumamente importante. De toda esa familia de normales que tengo, solo esta es una de las más importantes, por el llama distribución de probabilidad normal estándar. La característica es que la media es igual a 0 y la varianza o desviación estándar es igual a 1. Entonces, las tablas de la distribución normal están dadas para la distribución normal estándar, que generalmente su variable se denota con una letra Z. Entonces, cualquier distribución normal que tiene cualquier media y cualquier varianza, yo la puedo convertir a una distribución normal estándar, simple y sencillamente haciendo un cambio, donde ese cambio va a ser, es por decirlo como una transformación, donde lo vamos a convertir de una variable, digamos, X normal que tiene una media de tanto y una varianza de tanto a una variable Z, donde esa variable Z ya va a estar convertida en una normal estándar. Entonces, esa es la importancia de esta distribución. Y todas las tablas que uno tiene, digamos las tablas que ya están en los libros, las aplicaciones de los celulares, en Excel, todo está en base a que a esta distribución normal estándar. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar para convertir de una variable normal a una variable Z, que sería una variable normal estándar? Entonces, es este valor que recibe el nombre a veces de referencia tipificada o valores tipificados. Entonces, esta variable Z, ¿cuál es esta variable Z? Sería X menos la media sobre la desviación. Entonces, nuestra función de densidad se convierte así en términos de la variable Z. Pero esto no es que nos interesa mucho, solo es por información. En realidad, lo que nos interesa es esta transformación. Z va a ser igual a X, que va a ser el valor que me estén dando quizás para convertir. Quizá me pidan la probabilidad de que Y sea mayor que 60, entonces X sería 60. La media ya me la van a dar en el ejercicio y sobre la desviación estándar que también ya me la darían en el ejercicio. Entonces, aquí coloco que X es cualquier valor, ¿verdad? U observación. Y digamos, por ejemplo, si me dicen, se tiene una población normal que tiene una media de 20 y una desviación estándar de 4. En los ejercicios siempre les van a decir que tienen una distribución normal o que su variable se distribuye normal. Eso siempre se lo van a decir. Entonces, usted no tiene que estar viendo cómo identificar ese ejercicio, digamos, porque quizás en el examen les aparecen todos los ejercicios así, pero no es que les van de que decir aquí utilice binomial, aquí utilice normal, sino de que usted debe de saber, pero en la distribución normal sí se lo dicen.
esta población tiene una distribución normal o esta variable tiene una distribución normal. Entonces, ahí siempre se lo van a decir. Entonces, usted sabe que tiene que utilizar los conceptos de distribución normal. Entonces, una población normal tiene una media de 20, dice, y una desviación estándar de 4. Entonces, que calcule el valor de Z asociado con 25. Entonces, 25 sería el valor de X que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente es reemplazar. Yo ya tengo todos mis datos y solamente reemplazamos. Entonces, es el valor de la observación y esta ya es el valor ya convertido en Z. El que buscamos siempre en las tablas, por decirlo así, o el que nosotros vamos a buscar siempre va a ser este valor de Z. Quizás algunas aplicaciones inclusive ya tengan cómo encontrar este valor de Z, ¿verdad? En algunas aplicaciones con que usted le coloque la media y la desviación. Tengan en cuenta que lo que va aquí abajo es la desviación. Si aquí le dieran varianza, entonces deben de sacarle la raíz cuadrada, porque ese es un error que cometen bastante, ¿verdad? Digamos que aquí les colocara que la varianza fuera 4, entonces en realidad el valor que debería ir aquí sería de 2, ¿verdad? Porque la desviación estándar sería de 2. Entonces, tengan bastante cuidado con eso. Entonces, este sería el valor de Z asociado a 25. Por aquí tenemos otro, digamos, es similar, ¿verdad? Exactamente similar, y por ahí está el valor de Z. Ese valor de Z obviamente va a tomar valores tanto positivos como negativos también, ¿verdad? Puede tomar valores tanto positivos como los negativos. Generalmente son valores pequeños. Generalmente son valores pequeños, digamos que estén en el rango, digamos, de menos 4 a 4, pero les pueden dar también valores grandes y ya le puedo decir cómo se encuentran las probabilidades, en realidad ahí. Bueno, aquí dice que Z puede ser positivo, negativo o cero, ¿verdad? Hay una regla empírica que se menciona en algunos libros o que se menciona en alguna literatura, y es cuán alejados o cuál es la probabilidad de que mis datos caigan dentro, digamos, de una desviación estándar con respecto a la media, o dentro de 2 desviaciones estándar con respecto a la media, o dentro de 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Y es esto que tengo aquí. Digamos, aquí yo tengo la media, que puede ser cualquier media. Entonces, si mis datos se encuentran a una desviación estándar de la media, entonces la probabilidad aproximada es del 68%. Yo puedo decir, la media es de 20 y mi desviación estándar, digamos, es de 2. Si mi desviación estándar es de 2, entonces, ¿qué valor iría aquí? Aquí iría 18, ¿verdad? Porque está antes, ¿verdad? Y le estoy restando una desviación estándar. Aquí iría 18 y aquí iría 22. Entonces, si yo quisiera la probabilidad de que mi variable se encuentre entre 18 y 22, entonces yo digo, se encuentran exactamente a una desviación estándar de la media. Entonces, eso aproximadamente sería el 68% de los datos. Entonces, esta es una como regla empírica. Si ya se encuentra a 2 desviaciones estándar, ya cubre un poquito más de la curva. Entonces, si aquí era 18, de nuevo le resto 2, aquí sería 16, ¿verdad? Y digamos aquí, si aquí era 22, aquí sería 24. Entonces, les pidiera la probabilidad que esté, de que la variable esté, digamos, entre 16 y 24. Entonces, usted dice, está a 2 desviaciones estándar de la media. Entonces, aproximadamente sería el 95% de los datos. Y así sucesivamente. Si está a 3 desviaciones estándar, entonces prácticamente la cubre toda. Sería casi 1, ¿verdad? No llega a ser 1, pero es casi 1. Entonces aquí, por ejemplo, dice el 99.7% de los datos. Entonces, esta es como una regla empírica que se tiene. Pero nosotros utilizamos las tablas, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a utilizar quizá esta regla empírica, pero es importante de que la conozcan. Aquí tenemos la escala de X, que es la escala de la variable original, digamos la variable que tiene cualquier media y cualquier varianza, ¿verdad? Y la escala en Z ya es convertida a la distribución normal estándar, que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, generalmente los valores van así, ¿verdad? De menos 3 aquí, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, esta es la escala en la variable Z, que es la variable de la distribución normal estándar, que es la que siempre utilizamos, o es la que estábamos convirtiendo anteriormente. Si ustedes van a utilizar la tabla, pueden utilizar estas tablas, y esta tabla
al igual que la distribución normal, por decirlo así, da probabilidades acumuladas, Entonces, da la probabilidad acumulada hasta cierto valor, un valor de z, porque esta tabla solamente está dada para valores de z, es decir, para distribuciones normales estándar, que tienen la media de 0 y la varianza de 1. Entonces, si no la han convertido a z, no pueden utilizar esta tabla. Entonces, aquí da el valor de z. Esta tabla la buscamos o la utilizamos de esta forma. Hay distintas tablas. Esta es una de ellas, donde aquí tenemos los valores de z y este sería el primer decimal. Aquí buscamos el primer decimal y lo completamos con este otro lado de acá, que es la parte roja, con el segundo decimal. Entonces, yo aquí junto, digamos, aquí yo puedo buscar si el que me pidieran buscar es 0.12, digamos, 0.12, si z es 0.12, entonces, ¿cómo encuentro la probabilidad acumulada hasta 0.12? Entonces, yo tomo aquí 0.1, el primer decimal, y lo junto con el 2 para que para que forme, perdón, el 0.12. Entonces, aquí sería 0.12 y la probabilidad sería esta, 0.5478. Entonces, eso es lo que hacemos en la distribución normal con esta tabla, ¿verdad? Hay otras tablas también que ya da de un solo el valor, es decir, no hay que estar buscando el primer decimal y el segundo. Ustedes pueden trabajar con cualquiera, con tal y sea una probabilidad acumulada, ¿verdad? Que siempre tenga esta característica. Z menor o igual que Z, que un Z0, que sería un valor que nosotros vamos a conocer, que es lo mismo que F mayúscula de Z0, que es la acumulada hasta este valor. Aquí no hay probabilidades exactas, recuerden que las probabilidades exactas es igual a 0. Entonces, aquí es lo mismo que yo coloque Z menor, digamos que Z0, y va a ser exactamente lo mismo, no me afecta en nada. Entonces, aquí, digamos, la probabilidad que Z sea menor o igual a 0.84. Puede que solo sea menor y es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que Z sea menor que 0.84, entonces yo aquí busco, me ubico aquí en el primer decimal, sería 0.8, y lo formo aquí, es el 84 con el 4 que tengo aquí, y esa sería la probabilidad, ¿verdad? Entonces, la probabilidad acumulada hasta ese valor. Estos valores de Z tienen valores que son positivos y negativos. Yo les voy a pasar esta tabla también por ahí, ¿verdad? O si no, les pasaría otra que es más fácil, más bien, pero pueden utilizar ya sea estas tablas, también se puede utilizar el Excel o pueden utilizar las aplicaciones. Entonces, ustedes tienen distintas formas de cómo resolver estos ejercicios. Para calcular el área bajo la curva, digamos, tenemos siempre o la mayoría de veces estos tres casos. Una sería que me pidan la probabilidad acumulada hasta un valor, digamos aquí, la probabilidad acumulada hasta el valor de A, que es todo esto moradito que tengo aquí, acumulada hasta un valor de A. Entonces, esa sería esta parte de acá, digamos, probabilidad que Z sea menor o igual a A, digamos. Y esa se ve directamente aquí en la tabla y no tienen que hacer más nada. La probabilidad de que Z sea, digamos, menor o igual a 1.13, digamos, entonces yo busco aquí 1.13, entonces aquí busco 1.1 y lo junto con el 3 por acá, ¿verdad? Entonces juntaría por aquí y sería este, ¿verdad? Vamos a ver, 1.13 aquí y lo junto con el 3, 0.8708 y es exactamente la que tengo aquí, probabilidad acumulada. ¿Cómo se representa? Se representa de esta forma, la acumulada hasta este valor. Entonces, desde menos infinito hasta ese valor. Puede que sea que el valor sea aquí, digamos, menos 1.13 aquí y tendría que ver la otra tabla de los que son números negativos, que no la tengo por aquí. El caso 2, digamos, es una probabilidad mayor. Son casos similares a los de la distribución binomial. Que tenga una probabilidad mayor, es decir, la probabilidad de que X de que Z en realidad sea mayor o igual a un valor de A, por decirlo así. Entonces tenemos este caso de acá. Como es una mayor, igual, la tabla no da mayores, la tabla solo da menores. Entonces, como es una mayor, si va a utilizar la tabla, siempre debe de hacer esto, 1 menos la acumulada del mismo valor. Aquí ya no se cambia, así como lo era en la binomial, que era un valor anterior a él. Digamos, si en la distribución binomial yo tenía aquí la probabilidad de que X sea mayor o igual que A, era 1 menos, bueno, digamos que fuera 3.
Entonces aquí era 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Que 2, perdón, que 2. Entonces aquí yo le restaba un valor. En la normal no pasa eso. ¿Por qué? Porque si incluyo o no incluyo el valor no afecta en absolutamente nada. Entonces la probabilidad que sea mayor va a ser igual a 1 menos la acumulada del mismo valor. No le resto nada. No exactamente la del mismo valor. Entonces, aquí solo buscamos esta, digamos 0.67, busco el primer decimal aquí, 0.6, y lo junto con el 7. Entonces, por aquí tendríamos el 0.67, aquí, 0.7486. Y esa sería la probabilidad. Pueden ustedes comprobar todos estos resultados si gustan también con la aplicación que están utilizando, ¿verdad? Y también con el Excel. El día de mañana creo que sí, lo vamos a ver con el Excel para los que utilizan el Excel. Y el otro caso es que esté dentro de dos valores, ¿verdad? Que esté, la probabilidad que esté entre A y B, digamos. Entonces aquí sería la acumulada del mayor siempre menos la acumulada del menor. Ya no es como en la binomial que se le restaba 1 a este de aquí, sino que queda exactamente el mismo valor. Digamos que esté dentro de estos dos valores, entonces primero tomo la probabilidad de este valor, que sería la del mayor, menos la probabilidad del menor que tengo aquí. Las busco aquí y las restamos y eso sería todo. Hay otra clase de probabilidades donde hay que hacer el proceso contrario, que la vamos a ver el día de mañana, donde les dan la probabilidad y les piden que encuentren el valor. Por ejemplo, aquí les dan esta, 0.8708, digamos. Les dicen que la probabilidad de que Z sea menor o igual que un Z1, digamos que no sé cuál es igual a 0.8708. Entonces, le dan la probabilidad, pero le piden el valor de Z. Entonces, ese es el proceso al contrario, ¿verdad? Entonces, usted lo que hace es buscar la probabilidad dentro de toda la tabla. Dentro de toda la tabla busca esa probabilidad 0.8708. Entonces, usted la busca. Si se fijan, estas probabilidades van aquí. Digamos, esta comienza en 0.5 y tiene una razón de por qué comienza en 0.5 exactamente en 0. Recuerdan de que les decía de que el punto más alto está aquí, ¿verdad? Y la media de esa distribución, como va a ser una distribución normal estándar, es 0. Entonces, aquí va a comenzar en 0. Y aquí ya había acumulado el 50% de los datos, es decir, toda esta parte de los números que son menos, digamos, menos 1, menos 2 y todos los valores aquí, tienen probabilidades menores a 0.5 y las que son de 0 en adelante siempre van a tener probabilidades mayores a 0.5. Entonces, en este caso estamos en la de los positivos, la tabla de los positivos, y todas las probabilidades de los positivos siempre van a ser mayores a 0.5. Ustedes se fijan aquí, no hay ninguna probabilidad menor a 0.5, pero si se van a la tabla de los números de los Z menos, digamos, entonces ahí sí van a haber probabilidades menores que 0.5. Todas son menores que 0.5, pero exactamente en 0 acumula 0.5. Y de ahí va acumulando más, ¿verdad? Porque recuerden que todo esto es acumulado. De ahí va acumulando más. Entonces, pueda que le den la probabilidad y le pidan el valor de Z asociado a esa probabilidad. Entonces, aquí buscamos la probabilidad dentro de todo el cuerpo. Entonces, como usted dice, 0.87 es una probabilidad mayor que 5, el valor de Z es positivo porque tengo una probabilidad mayor que 0.5. Entonces, lo busco acá y busco el 0.8708 y lo encuentro acá. Entonces, el Z asociado, usted dice, es 1.13. Entonces, ese es el valor de Z. Sí, si me lo hubieran pedido al contrario. Puede que algunos valores quizás no lo encuentre exactamente aquí, ¿verdad? Que sea exactamente ese valor que es el que está buscando. Entonces, se tiene que colocar el más cercano a él. Digamos que usted está buscando, vamos a ver, digamos que está buscando 0.7360, digamos, 0.7360. Pero no está, solo está 0.7357 y de ahí se salta el 89, 0.7389, y de ahí ya va con el 74 y todas esas ya son mayores. Entonces usted dice, no está el 7360, pero está este que es el más cercano. Entonces va a ser este el que yo voy a colocar, el que esté más cerca del valor que yo estoy poniendo. Entonces en ese caso el valor de Z sería 0.63. Ese sería ese valor de Z asociado a esa probabilidad. Y esa es otra forma en que le pueden pedir probabilidades.
A eso se le llama el cálculo de cuantiles y se encuentra básicamente con las inversas de las funciones, pero es encontrar cuantiles, hace como el proceso inverso, le dan la probabilidad y encuentra el valor de z. Esta es la tabla que les mencionaba, que tiene valores, dígame. Fíjese que, de acuerdo a ese tema, fíjese que tengo una duda. Sí, En el dígame. ejercicio 24 de la guía, en el inciso B, Sí. Uh-huh. aparece uno de estos que tiene A, la Z en medio y la B, ¿verdad? O sea, los Sí, tres. sí. Y da igual a un valor que no existe en la tabla. Ajá, es una probabilidad entre dos valores, así como esta. Ujú. Y digamos que da un negativo, aquí donde está, negativo 2.67 creo que era. Ajá, Eh, a ver. y daba el resultado de yo lo estuve buscando en la tabla, ¿verdad? Y no Uh-huh. existía ese resultado en la tabla, entonces no sé si Ok, había un error en el problema o sí. si me Bueno, podía a resolver esa duda, por favor. sí, era una probabilidad entre dos valores, exactamente como decía, la probabilidad de quién, de un valor que no se conoce, aquí, Ya, sí, ahí sí se conocía, era un valor aquí se conoce, negativo. Ya le digo ajá, los datos. Ya le digo. ajá, menor o igual que z y menor o igual que uno que no se conoce, me imagino. Era negativo 2.67. Ajá, De ahí los otros Z y Z2 no se conocía, ¿verdad? ajá, ok, Y negativo, daba, permítame. sí, Ajá, sí. A ver, entonces, usted me dice, vamos a hacerlo aquí, es que no puedo escribir como escribo allá, pero lo puedo hacer por acá. Veamos, era la probabilidad de negativo, me dice, 2.67. sí, dos punto Sí, sesenta y siete sí, ajá, menores o iguales, veamos por aquí que z ya, ¿verdad? Porque me imagino que está convertido en z. Y veamos si por acá, sí, pueda de que les dé así también, ¿verdad? Y aquí un valor que no conoce, pongámosle un valor de b. Ese valor pues no lo conoce, ¿verdad? Y eso le daba un valor de probabilidad, ¿verdad? Que igual Sí, es. 0.9718. A ver. Cero eh, punto noventa y ah, siete dieciocho 9718. Ok, entonces aquí ustedes deben hacer todo el procedimiento. Entonces, ¿a qué es igual la probabilidad entre dos valores? Usted la desarrolla. La probabilidad entre dos valores es lo que les estaba colocando anteriormente, ¿verdad? Es la formulita que está ahí, que sería f de b menos f del primer valor. Entonces, aquí sería la acumulada del mayor, siempre, z menor o igual que b, que no lo conozco, menos la probabilidad de que z, usted solo aplica el concepto que tenemos o la fórmula que tenemos, perdón, para una probabilidad entre dos valores. Z menor o igual que este de menos 2.67. Y yo sé que eso me da ese valor, ¿verdad? 0.9718. Entonces aquí despejamos. Aquí yo tengo esta probabilidad. Vamos a copiarla por aquí. Esa otra yo la puedo encontrar, ¿verdad? ¿A qué es igual acumulada hasta menos 2.67 según lo que acabamos de ver? No sé si por ahí tienen, bueno, creo que no se las he pasado, ¿verdad? La tabla normal, pero pueden encontrar esa probabilidad. Esta como está restando pasa a sumar al otro lado, ¿verdad? Entonces pasaría a sumar esta probabilidad aquí, ¿verdad? Aquí pasaría a sumar esta probabilidad. Entonces, aquí sería la probabilidad, veamos, esta de z, ¿verdad? Bueno, le voy a poner esta acá, pero este es b, ¿verdad? La acumulada hasta b va a ser igual, y usted lo que tiene que hacer es esto, encontrar esta probabilidad de z menor o igual que menos 2.67, se la encuentra en la tabla, ¿verdad? O en el Excel y sumársela a esta, y esa es la que va a buscar, ¿verdad? Lo que le dé aquí es lo que va a buscar en la tabla, y buscaría la probabilidad asociada a ese valor, y encontraría ese valor de b. Eso es lo que tendría que hacer. Pero ese valor negativo lo convierte en positivo y es lo mismo en el No, otro no, lado, ¿verdad? no, no, no. Este valor lo encuentra en la tabla. Lo encontramos de esta forma. Ya les digo por acá. Es menos 2.67. Esa es una probabilidad. Esa la encontramos aquí en la tabla. Entonces, esa la encontramos por aquí en la tabla. Déjenme ver si, bueno,
Aquí tengo la tabla binomial. Vamos a ver. Bueno, por aquí tenía la tabla normal, ¿verdad? Veamos, se las puse por aquí, solamente que esta está bien pequeña, ¿verdad? Pero yo puedo buscar aquí en toda esta tabla el menos 2.67. Se fija, aquí está menos 2.6 y lo busco con el 7, ¿verdad? 0.0038, si más no me equivoco por aquí, si mi vista no me engaña. 0.0038. Entonces, ese valor es el que yo coloco, el que yo coloco ahí. Entonces, yo coloco aquí 0.0038, lo pongo en el otro lado. Entonces, nos pasamos aquí a este y me queda esto, ¿verdad? El 0.0038 y eso se lo voy a sumar al 0.9718, ¿verdad? Quedaría así, ¿verdad? Más eso. Entonces, esa es la probabilidad que yo voy a buscar, la suma de esos dos. La probabilidad de que Z sea menor o igual que B sería la suma de esos y esa es la que yo voy a buscar en la tabla. Menor o igual que B sería la suma de esos dos valores. Si me da ahí cuánto sería la suma para que lo terminemos. 0.9756. 97.56. Entonces yo tengo esta, 97.56. Entonces esta es la que yo voy a ir a buscar. Y la busco por acá, 0.9756. Entonces veamos. Les comparto de nuevo por acá. Les compartí este. Veamos. Les comparto de nuevo por acá. Y en todo el cuerpo de la tabla, nosotros debemos de ir a buscar ese valor. Entonces, en todo este cuerpo debemos ir a buscar ese valor. ¿Recuerden cuánto era? 0.9756. Sí, No sé el si estoy resultado equivocada. sería entonces 1.97. Sí. Así quedaría. Sí, Entonces, es que tenía la duda sí, porque sí. Entonces, pero... miré unos videos en YouTube y decía que tenía que convertirlo a positivo, Sí. no sé qué cosa. Y entonces, por eso Bueno, le es pregunto. que hay otra forma en la que usted, pero esa de convertir a positivo es si usted tiene una probabilidad mayor. Bueno, pero pues, solo terminando ese, si ese le queda 0.9756, en realidad lo que le están pidiendo es el valor de B. El valor de B, entonces, ¿cuál sería la probabilidad asociada? Bueno, el Z asociado a esa probabilidad sería 1.97. Y ese sería el valor de, bueno, de Z2, creo que le pedían ahí, ¿verdad? Encuentre Z2. Entonces, a esa probabilidad sería 1.97. Hay que hacer ese procedimiento. Cuando le piden o cuando usted puede cambiar, digamos, que le sale un menos y lo cambia a un más, entonces es cuando tiene una probabilidad mayor, porque las probabilidades mayores no las da la tabla. Entonces, una probabilidad mayor, como no la da la tabla, usted la puede cambiar a una probabilidad, perdón, a una probabilidad menor, pero le cambié el signo. Por ejemplo, si este fuera la probabilidad que fuera Z, así como lo tenemos aquí, mayor que 0.67, mayor que 0.67. Usted tiene que hacer esto para encontrar la probabilidad porque en realidad no, la tabla no da mayores, solo da menores. Entonces, para hacerlo directamente, usted lo puede hacer así o con el simétrico, se le llama. Entonces la cambia al simétrico. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor, pero ya no que 0.67, sino que menos 0.67. Entonces usted puede encontrar la de menos 0.67 y va a ver que es exactamente la misma que esta. Yo la puedo encontrar aquí. Menos 0.67, digamos 0.6, me ubico acá y lo busco con 7. Está acá, 0.2514. Y usted se fija exactamente la misma que yo obtuve acá, 0.2514. Entonces, eso es trabajar con el simétrico. Toma como el opuesto al que está encontrando, pero eso solamente es con las probabilidades mayores. Se cumple también si el que me piden acá es que sea, sea mayor, digamos, y es mayor, primero aquí, digamos, Z mayor o igual que menos 2, digamos. Entonces, como me piden mayor o igual que menos 2, entonces menos 2 estaría como por acá. Entonces, me pedirían toda esta área de acá. Mayor que menos 2. Entonces, es lo mismo que yo busque la menor que 2. Entonces, buscar el simétrico, el opuesto del que me están pidiendo. Es lo mismo que busque la menor que 2. Entonces, en eso es que aplica lo de cambiar el signo. Pero eso es cuando me piden una probabilidad mayor. Y bueno, creo que
nos quedaríamos aquí y ya veríamos ejercicios aplicados el día de mañana. Y mañana espero poder utilizar aquí el Excel, ¿verdad? Porque es bien distinto dar la clase así. Entonces, disculpen que no lo utilizamos hoy, pero quizás el día de mañana sí, y también con las aplicaciones. Pueden utilizar las aplicaciones y verán que es más sencillo todo esto, ¿verdad? Entonces, si no tienen más dudas, nos veremos el día de mañana, continuando lo que es la distribución normal, solamente algunos ejercicios y con ello ya terminaríamos el contenido. Recuerden que hay prueba, ¿verdad? El día de hoy y tiene un valor de 15%, creo que son 6 preguntas, ¿verdad? Y bueno, recuerden que también está la tarea. La tarea les iba a dar un día más. Me parece de que está para el martes, ¿verdad? Para mañana. No sé si me confirman. Sí, licenciada. Sí, para el martes. Creo que les voy a dar un día más porque hasta mañana vamos a terminar el contenido. Entonces, se las voy a dejar para el miércoles, para que tengan ahí un día más para resolverlo. Entonces, que nos quedamos así, que tengan una feliz tarde. Licenciada, tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a la prueba, ¿verdad? Sí. ¿Qué temas son los que no entraban? Los que no entran son, digamos, los temas de binomial, pero ya en sí ejercicios, la teoría sí. La teoría de binomial entra, entonces entra todo desde que empezamos con probabilidad hasta binomial, pero solo la teoría. Ok, No entran en... entiende. Ni normal entonces entraría. No, Teoría normal no. no, normal no entra. No, eso ya es para el examen. Sí. Ok, y otra pregunta, ¿podrías repetir el nombre de la aplicación del celular? Es que no la anoté la vez pasada. Bueno, creo que estaba en la presentación anterior, si más no me equivoco. Puede buscar en el campus, vamos a ver, la presentación anterior y al final de esa presentación está la aplicación, creo que es bueno, no le podría dar el nombre exacto, creo que está en inglés, distribuciones, creo que se llama así. Entonces, pero mejor búsquela ahí para que esté totalmente seguro, porque hay varias, ¿verdad? Hay varias aplicaciones, pero creo que en el material de la clase 4, si más no me equivoco, está ahí, ¿verdad? Está ahí al final. Entonces ahí lo puede Muchas buscar. gracias, Sí, Liz. Muy bueno, amable, la verdad. bueno, de nada, la orden. Entonces nos Licenciada, vemos, ¿verdad? disculpe, Sí, Buen dígame. día, solo era una licenciado. pregunta general. Sí. En el caso que cuando hay distribuciones normales pide buscar un valor mayor, pero no igual, ¿afectarían algo o no? No, si les pide estrictamente mayor o sea, bueno, puede ser menor o incluido, de que el igual no afecta en nada, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Una estrictamente de que menor o ya con el igual es exactamente lo mismo. Entonces aquí no afecta en nada. Donde sí afectaba es en la distribución binomial. Ahí sí afecta si el valor está incluido o no está incluido. ¿Sí? Y es que si un ejercicio nos dice probabilidad perdón, z mayor que 3, por ejemplo, Ujú. ese Sí. mayor también incluye el 3, Sí, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? aunque, Porque la aunque no probabilidad tenga la flechita abajo. aunque no tenga, es exactamente lo mismo, porque por esto que les mencionaba aquí, porque la probabilidad exacta es cero. Entonces usted le pide una probabilidad exacta, es cero. Entonces que se incluya o que no se incluya el valor no afecta en nada. Pero eso solamente es en las distribuciones continuas, es decir, solo en la normal. En la binomial sí afecta, ¿verdad? Sí, pero aquí Muchas no. gracias. Sí, bueno. Entonces, no sé si alguien tenía alguna otra duda. Liz, yo me retiro porque voy a otra clase. Sí, no hay problema, ya terminamos. Que tengan una feliz tarde, ¿verdad? Bueno, Feliz tarde, licenciado. Vamos. bueno, nos Buen vemos. día, licenciado. Muchas gracias, Gracias. feliz día. Bueno, Muchas gracias, licenciado. gracias igual.